Muy buenas tardes, Esteban Félix, agente de bienes y raíces de California. Aquí ando con el licenciado de Adminio, Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, aquí de Adminio, también agente de bienes raíces en la ciudad de Tijuana y abogado. Claro que sí, aquí estamos más que nada para darles confianza en platicar con nosotros, sea de México, inmobiliaria mexicana o obviamente inmobiliaria de Estados Unidos, porque yo sé que hay muchas preguntitas por allá, entonces feel free to ask away, Facebook Live as well. Pregunten, aquí podemos responder en vivo. Claro que sí, fíjate, el día de hoy estaremos tratando el tema de todo lo que conlleva la compraventa de un inmueble, ya sea en California, Estados Unidos o Baja California, México, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con hablar del proceso en Estados Unidos, a ciencia cierta, cómo funciona, ¿no? Aquí la compraventa, desde el momento en que alguien tiene la intención de comprarla hasta el cierre que podría lograr. Ok. Lo voy a mantener corto porque obviamente el proceso es único cada persona, pero hay ciertas cosas que siempre pasan, ¿no? Primero, tener la disposición. Tiene la disposición, aquí estamos para una conversación, ¿no? En California, los inmuebles se venden y el agente que representa al comprador no le paga al comprador, sino la persona que está vendiendo la casa, ya está en el contrato. Entonces, no tengan ese miedo o temor que le vas a deber a un agente del otro lado por consultar, ¿no? Entonces empezamos con, como le dije, la disposición, después hablar con un agente de bienes y raíces para ver su meta, sea comprar lote, terreno, comercial, residencial, apartamentos, lo que sea. Y empezamos con el préstamo, y después del préstamo los calificamos basado en lo que queremos, nuestra meta. Y después de ahí, pues, identificamos ya con el plomo en la escopeta, que decir, la casa que nos gustamos. Y de ahí metemos en negociaciones a ver cómo queremos ofertar a la casa, ¿no? A veces es más agresivo dependiendo si hay más de una oferta o si la casa tiene más de cierto tiempo en el mercado y no hay ofertas, quizás ser más agresivo. Y después de ahí, pues entramos a escrow, que es un tercero neutral donde se mantiene el depósito, los contratos, y ahí para que no haya si hay pleito, pues ahí está todo neutral, ¿no? Claro. Y después sus inspecciones de casa, sea cualquier tipo de inspección de casa, de termitas, de pozo de agua, si está ahí, ¿no? Y después, al fin de cuentas, después que pasa todo eso, el préstamo, pues ya cerramos el trato y aquí están sus llavecitas. Perfecto. Pues mira, a diferencia de lo que acabas de mencionar en Estados Unidos y México, el escrow es una figura que aquí no existe como tal. Junto con la inspección, que entiendo que en Estados Unidos son forzosamente, o sea, hay unos inspectores que deben de realizar estas mismas. Aquí en México no es obligación al momento de adquirir un inmueble. El proceso, así como lo acabas de mencionar, es, obviamente, hay un interesado, que lo quieres comprar, un departamento, una casa, un terreno, un local, dependiendo qué. Hay unas ofertas iniciales que pueden salir desde el mercado porque hay un precio inicial de base y de ahí se comienza la negociación, claro, a través de un agente inmobiliario para que pueda apoyar en esas mismas negociaciones y todo se haga de manera legal. Sin embargo, me llama mucho la atención esas figuras, que entendiendo el escrow es quien mantiene ese depósito en garantía que se dio al inicio de una oferta para empezar a negociar o empezar a hacer todos esos trámites, y es esa figura que mantiene en resguardo el dinero en caso de cancelación o que sabes que al final no la quiero, bueno, se te regresa el dinero, ¿no? No es de que, te firmo y nos vamos. ¿Y cómo lo hacen aquí? Aquí es mucho de buena fe y mucho de confianza. Normalmente el dinero de esos depósitos lo resguardamos las agencias inmobiliarias y nosotros nos convertimos en esa figura de escrow y la confianza debe de existir. Pero nos pasa mucho, imagínate que llega el momento donde ya van a firmar la escritura, pero dicen, oye, quiero que me pagues antes. Y el otro dice, pues quiero que firme la escritura antes. Entonces hay un momento así donde es o pago o firmo, y sí, así se debe. Y entendiendo que esa figura es bien importante, nosotros lo tratamos de manejar. Pero ¿qué pasa cuando hay un crédito involucrado bancario? Pues el crédito, el que lo otorga el banco, no está ahí esperando que tú firmes o no firmes. Allá hay un procedimiento legal que se ampara mediante contratos, se ampara mediante pólizas incluso, o la escritura pública, que es donde entra esa parte, ¿no? Pero es bastante interesante
interesante. Y ahora, la inspección, ¿cómo se lleva a cabo? Nosotros, aunque no es obligatorio hacer el proceso de la compra, nosotros sí recomendamos que a través de un profesionista o varios, depende lo que se requiera, sí haga esa inspección, ¿no? Y entregue ese reporte. Sin embargo, como te comento, no es obligación aquí en México. Por eso es bueno tener a alguien de confianza, porque a fin de cuentas es un gasto, por muchos el gasto más grande de su vida, ¿no? Sí, fíjate, nosotros entendimos que no vendemos casas. Nosotros vendemos patrimonios. Y hablando de eso, de como de los créditos y el banco y el préstamo, ¿cómo trabaja, qué decir, por el nacional, el mexicano aquí, cómo trabaja así su compra, cómo agarra ese préstamo con el banco, ¿no? Y después al final tocamos sobre cómo un foráneo puede hacerlo y viceversa, ¿no? Sí, me parece bien. En México y más en Tijuana, vamos a hablar aquí que estamos en frontera, ¿no? Y somos una ciudad muy dinámica y muy distinta al resto del país. Aquí incluso se aceptan créditos porque hay muchísima gente que trabaja en Estados Unidos, pero vive aquí, mucha. Entonces llegan al banco y le dicen, oye, acredítame, compruébame lo que ganas. ¿Y dónde trabajas? Pues ellos tienen unos gastos, unos paychecks o impuestos o lo que sea. Todo, pero de Estados Unidos. Entonces, los bancos actualmente están aceptando a la gente que trabaja, que tiene sus ingresos en Estados Unidos y que quiere adquirir un inmueble aquí en Tijuana, en México. Entonces, eso es algo bien distinto a Tijuana, fronteriza. Somos la frontera más transitada del mundo. Entonces, hay esa dinámica binacional entre trabajo allá, pero vengo y vivo acá. ¿Sí? Entonces, el proceso es, cómo se trabaja es tus ingresos, solicito un crédito, ¿sí? Entonces ellos van a evaluar, sabes que los bancos evalúan el riesgo, depende cuánto ganas, cuánto quieres pedir y sobre todo cuánto puedes pagar. Un porcentaje de deuda e ingresos, básicamente. Sí, claro. ¿No? Entonces hay mucha gente que dice, oye, pues es que yo gano, te voy a decir un monto, $20,000 al mes y pues eso es un ingreso bastante bueno, ¿sí? Entonces, pero resulta que te gastas $19,500 en Entonces, pues el banco dice, todo lo que te ingresa, te lo gastas. Entonces, ¿cómo vas a estar hábil para poderme pagar una hipoteca, ¿no? Entonces, esa es una de las evaluaciones que se llevan a cabo. No sé en Estados Unidos si sea más o menos lo mismo. Es básicamente igual. Tienen un porcentaje, especialmente después de la caída del mercado allá. Todos tienen miedo que va a ocurrir otra vez, pero hay muchos factores que ocurrieron allí que ya no están por ocurrir, porque el banco, el gobierno, pues se puso muy rígido en esos estrictos y de hecho ya también ellos establecieron con sus economistas, personas pues más allá de nuestro entendernos sobre eso y ellos tienen un porcentaje que no puede también pasar la persona, ¿no? Y también hay muchas personas que dicen, pues, ¿sabes que yo gano cierta cantidad, pero nomás reporto la mitad? Entonces es otra cosita, ¿no? El dinero ocupa estar sazonado, ¿no? Que comprobado y impuestos pagados para poder usarlos. Obviamente hay detalles que se pueden hacer, pero eso es caso por caso y es más difícil así, pero es más... Y fíjate, aprovecho ahorita que mencionas, porque hay mucha gente así que dice, es que yo gano, siguiendo el ejemplo, esos $20,000 y le decimos, oye, pues enséñame tus estados de cuenta, tienen 1,500 el siguiente mes, tienen 2,000, entonces si la recomendación aquí para la gente que nos está viendo es, si tu forma de ganar dinero es de manera adicional a lo que está reportando, es que realmente ya comienza a bancarizar ese dinero, que se paguen esos impuestos. ¿Por qué? Porque al final ningún banco te va a prestar si es que no puedes comprobar esos ingresos, tanto los que tienes o has tenido como los que puedes pagar, ¿no? Entonces sí se lleva un periodo a lo mejor de 6 meses, un año, que tú puedas demostrar que ganas. Entonces si tienen pensado en algún futuro cercano hacerlo y su dinero, el que ganan, viene de fuera, o sea, es dinero que no reportan, es importante comenzar a hacerlo para que estén posibilitados en solicitar ese crédito. Por eso es muy bueno en consultar a alguien para que nos digan, porque cada persona es diferente, no es como un doctor, ocupas un rayos X para ver cuál es el problema, ¿no? Y ahorita que estamos hablando del préstamo, por ejemplo, un foráneo que quiere comprar aquí, o hay que decir el pocho o el mexicano americano que nació allá o trabaja allá, pero aquí vive por razón de familia o X, ¿no? ¿Qué tipo de depósito de down payment, hay que decir, de enganche, se ocuparía para poder comprar una casa, un condominio, no un local, nomás una residencia, hay que decir? Para no hablarte de sumas de dinero, porque como tú sabes, todos los inmuebles pueden variar, vamos a hablar de porcentajes. Depende mucho de
la habilidad que tenga, que hablamos hace rato de la capacidad de pago que tenga esta persona. Puede ir desde el 20 hasta el 40% de su down payment. ¿Por qué? Porque el banco va a decir, yo me arriesgo contigo en prestarte el 80, el 70, el 60%, repito, de acuerdo a tu capacidad de pago, y tú lo otro. Entonces, pensando, vamos a comprar una casa de $200,000, ¿sí? Vamos a pensar que es una buena persona, sus finanzas están correctas, el 20% son $40,000. Eso es lo que va a dar de down payment y luego el resto lo va a pagar con el crédito. Ahora, eso es como en lo tradicional. Hay muchos desarrolladores inmobiliarios que ellos dicen, yo te hago el crédito directo. Entonces, ahí varía mucho. ¿Qué es lo normal? De repente, el 10% y conmigo me vas pagando el resto del inmueble. Entonces, como hablamos de traje sastre, no nomás para el comprador, sino también el vendedor tiene sus políticas, sus condiciones de cómo yo te vendo. Y ahí es donde llega la experiencia de nuevo. Y ahí es donde llega la experiencia. Por eso dicen, yo quiero comprar una casa, ¿cuánto tengo que pagar? No te puedo contestar, nomás decir, vamos a sentarnos, te platico, cuál es lo que estás pensando, porque la otra es, yo siempre pregunto, ¿para qué lo quieres? Y sobre los términos de ese préstamo, ¿son 10, 15, 25 o también depende? ¿O cuál es como el promedio? 20 años es el promedio. 20 años es lo que aquí se maneja. ¿En Estados Unidos cuánto? En Estados Unidos es usualmente 30 años. ¿30? Sí, pero hay de 15, 20, 25, pero el típico es de 30 años. Sí. Entonces... Y hay que, para la gente, repito, que nos está escuchando, es... Mientras más tiempo tengas tu crédito, obviamente vas a pagar más intereses y vas a pagar al final más valor, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es, está bien, solicita el crédito, sin embargo, a tu capital abona dinero extra si es posible que lo puedas hacer. ¿Para qué? Para que tu deuda principal se reduzca. Y brinques el interés que vas a pagar. Así es, y los años sean menos, entonces al final vas a pagar menos, ¿no? Eso es matemáticas. Por eso, aunque esté 20, 30 años, se puede pagar en 2 años. Fácil, ¿no? Así es, mucha gente lo que hace es, yo sé que puedo pagar el doble de lo que quedó mi mensualidad, pero no sé qué va a pasar en 7 años, en 10 años. Y quiero fijarme en ese cómodo número, ¿no? Así es, cómodo número, entendiendo que a lo mejor esa comodidad les va a costar más. Ahora, a lo mejor saben que este año me fue muy bien y le empecé o le metí un 20% de lo que solicité el crédito, pues se reduce a lo mejor 7 hasta 7 años, ¿no? O sea, sí, pero el pago continúa igual, pero obviamente el principal disminuye y donde estás pagando intereses menos, ¿no? Porque entonces, se van a reducir los meses, los años por pagar y obviamente el interés y al final es lo que te va a costar la propiedad. Y aquí, ¿cómo establecen, por ejemplo, es el crédito, ¿no? Allá la palabra crédito viene siendo la puntuación del FICO, ¿no? Que es un poquito diferente que lo que la palabra crédito aquí significa. Buró de crédito. Entonces, el buró de crédito puede significar números a los, como te dije, trabajan allá, pero viven aquí y tienen un FICO score de buró de crédito estadounidense. Sí. Ellos revisan también eso y eso es importante para los préstamos de crédito también. Sí, también lo es. ¿Cambia el interés? Cambia el interés precisamente. Y lo de enganche y todo eso. Claro, ¿no? Y ahorita a lo mejor entramos en esa explicación porque yo como mexicano no sé cómo manejan el score y su puntuación. Tengo una idea, pero no lo tengo tan claro. Sin embargo, sí, todo al final se deduce en, si eres un buen cliente para el banco, te va a dar mejores condiciones. Sí. Si el riesgo del banco es mayor, te va a dar mejores. Si eres mala paga, pues vale. También el buró de crédito mexicano es importante, claro. Entonces, aquí, como tienes 2 nacionalidades o estás involucrando dos finanzas, pues te van a pedir lo referente a Estados Unidos y te van a pedir lo referente a México. Entonces hay que cuidar su crédito. Es bien importante. Ahora, si tienes mucho dinero y lo vas a pagar contado, pues eso es lo que no te importa. Hace rato es, si tienes pensado adquirir una propiedad, vayan acercándose a la gente para que vayan determinando todo eso. O sea, hay asesores o brokers como nosotros.